Hola, hola, ¿cómo estamos? La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, para los que no me conocen, soy Jimmy Perea y hago parte de SEA, Solidarios en Acción. Somos una comunidad al servicio de Dios. Entonces, el día de hoy les traigo una palabra maravillosa de parte del Señor Jesucristo. Una palabra la cual queremos compartir con todos ustedes. Así que les agradezco a todas aquellas personas que vean este video, que le den like y lo compartan para que otras personas también puedan escuchar este mensaje de parte del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quiero compartirles un tema acerca de que, estamos en los últimos tiempos. Como ustedes saben, estamos en los últimos tiempos. Y esto para las iglesias y esto también para los cristianos, para aquellos que pertenecen a Jesucristo. Y también para los que no pertenecen a Jesucristo. Este mensaje es para todos. Entonces, quiero compartirles a todo aquel que vea este mensaje y le llegue esta palabra, que sea el Espíritu Santo dándote entendimiento y discernimiento, que abra la mente y tu corazón para que puedas entender y comprender este mensaje de parte de Dios. Amén. El día de hoy traigo una palabra maravillosa y esta palabra surgió debido a que hemos estado leyendo hemos estado leyendo bastante acerca de la palabra de Dios y nos damos cuenta de que en vista de todo lo que está sucediendo, encontramos allí en las escrituras que todo se está cumpliendo. Y esto se está cumpliendo y está siendo revelado para el pueblo de Dios. Porque las personas que están distraídas en el mundo no pueden ver estas cosas. Que no pueden ver estas señales de parte de Dios, las cuales nos fue dada hace muchos años atrás. Y en algunos pasajes de la Biblia nos muestran que hubieron profetas de Dios que escribieron estos pasajes y profetizaron, dieron algunas profecías que eran para este tiempo. Por lo menos hemos visto situaciones ya que se están presentando a nivel mundial, a nivel terrenal, que la Biblia ya nos lo ha advertido. Pero el ser humano está dormido, está distraído y los líderes están adormecidos porque se han dedicado a predicar un evangelio diferente. Porque como dice la epístola de Pablo, si alguno les predica un evangelio diferente, entonces no le crean. Porque muchos se apartarán de la verdad. Y estas personas lo que están haciendo es confundir al pueblo, confundir a las ovejas del rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque dejaron de predicar a Dios mismo, dejaron de predicar a nuestro Señor Jesucristo y empezaron a predicar otro evangelio. Como dicen por ahí, se le llama el evangelio de la prosperidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer y Dios te va a dar y esa buena noticia y todo eso. Sí, Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer, pero para todo aquel que cree, todo le es posible. Pero hay un proceso para creer. Y para creer hay que acercarse a Dios. Así que no siendo más, quiero que ustedes por allí tengan su Biblia y me acompañen allá a Mateo 24. A Mateo 24, capítulo 24, versículo 4. Señales del fin del mundo. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Le preguntaron ellos. Estamos viendo muchas señales acerca de la venida del Señor Jesucristo
y del fin del mundo también. Entonces mira lo que dice. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. O sea que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de todas estas cosas que están sucediendo y aún las que están por suceder. Esto no solo fue para los apóstoles, esto fue para todo el pueblo de Dios y para todo aquel que le llegue este mensaje. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto está sucediendo. Ya en diferentes países se han manifestado algunos personajes por allí, haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo. Algunos han creído, incluso yo fui uno, y no lo niego, de los que caí en eso hace muchos años. Que salió un personaje por ahí diciendo que él era el Cristo, que él era el Hijo del Hombre, y eso mostró y engañó a mucha gente. Tenía mucha gente, muchos seguidores ganó, haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios el Espíritu Santo me abrió el entendimiento a tiempo para huir de ahí, para salir de ahí. Amén. Y dice que engañará a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto lo estamos oyendo, lo estamos viendo, claro que lo estamos viendo. Esto está sucediendo en nuestras narices, pero muchos no se dan cuenta porque están distraídos en el mundo. Están muy ocupados con su vida diaria. Están muy ocupados en las redes sociales. Están muy ocupados en el teléfono. Están muy ocupados por allí, distraídos, ¿no? Así que espero que tú no estés distraído. Espero que estés allí atento a esta palabra que el Espíritu Santo quiere entregarte el día de hoy de parte de Dios. Así que dice que pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Esto está pasando? Claro que está pasando. Oímos de guerra en muchos países. Oímos de amenazas que van a atacar a tal país, a tal... Esto lo vemos todos los días en las noticias, ¿verdad? Y dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué está pasando? Una nación está en guerra con otra y un reino está en guerra con otro reino, porque esto está pasando en diferentes lugares del mundo, en diferentes países. Oímos de muchas guerras, oímos de amenazas de guerra y de rumores de guerra, que vamos a invadir tal país, que vamos a lanzarnos en cuantos misiles hay en qué país. O sea, todo esto está pasando, esto lo vemos en las noticias todos los días. Entonces esto es una muestra de que Dios no miente. Y la palabra de Dios dice que Dios no miente. Y también dice que todas las escrituras fue inspirada por Dios. Entonces Dios no miente, y aquí nos está mostrando de que verdaderamente no miente, porque esto sí está sucediendo a nivel mundial. Amén. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado que nadie nos engañe. Dice, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Abba, Padre, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Esto es terrible para aquellos que no están en Cristo. Esto es terrible para aquellos que están distraídos en el mundo. Pero para el pueblo de Dios no. Es una buena noticia incluso, porque sabemos que cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para el pueblo de Dios, para aquellos que esperan en Cristo Jesús, esta es una gran noticia, porque entonces sabemos que la venida del Hijo del Hombre se acerca. Amén.
Entonces dice que habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Han habido terremotos en diferentes lugares hace muchos años. Pero últimamente estamos viendo, yo por lo menos he visto en las noticias, no menciono los lugares porque no es necesario, pero sabemos que han ocurrido, que han habido terremotos, temblores en diferentes lugares del mundo. También sabemos en los países, en los lugares, en diferentes ciudades de cada país, que hay hambre, hay mucha hambruna. Quizás tú, estando desde la comodidad de tu casa, no te des cuenta, porque tienes todo, lo que se le llama las casas de engorde. Estás en tu casa de engorde, entonces no te das cuenta que hay alguien con necesidad de hambre, de alimento, que están sedientos. Y no solo de un alimento físico, de un alimento sólido, sino que están sedientos de la palabra de Dios, que están hambrientos de la palabra de Dios, del pan de vida que es Jesucristo nuestro Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces, habrá hambre en diferentes lugares del mundo. Es una hambre espiritual. Es la ausencia de Jesucristo en nuestros corazones, en el corazón de los seres humanos. Amén. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¡Wow! Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Abba Padre. Entonces, esto es una advertencia, porque Él nos está diciendo que surgirán un número impresionante de falsos profetas y de falsos cristos. Y dice que harán grandes señales y milagros. Hoy en día hay muchos lugares donde tú vas y el personaje, sea el pastor, el líder o el profeta, con solo levantar la mano la gente va cayendo por allá y dice: ay, sí, el milagro, y la gente se maravilla de ver esas cosas. Pero el Señor ya nos advirtió que surgirán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas que harán grandes prodigios y señales y engañarán, si es posible, a los elegidos. Y esto está pasando en muchas iglesias, está pasando en muchos lugares, está pasando, está sucediendo esto, donde tú vas y el que no caminaba camina por ese rato y después vuelve y queda postrado, porque no son milagros reales. Cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a alguien, lo sanaba para siempre. No era una sanación momentánea, de rato, nomás que le duró 5 o 10 minutos mientras estaba en el culto y luego quedó otra vez paralítico. No. Cuando nuestro Señor Jesucristo sanó para siempre. Y por eso que cuando tú te acercas a Él y le recibes, Él va a sanar tus heridas. Él va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Y es para siempre. Amén. Y engañará, si es posible, aún a los elegidos. ¿Y por qué engañará, si es posible, aún a los elegidos? Porque muchos que se apartarán de la fe. Entonces dice, capítulo 24, versículo 25, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. O sea, esto ya nosotros lo sabemos. Pero ¿quiénes? Los que han recibido a Cristo. Porque aquel que recibe a Cristo, Él le mostrará cosas grandes y ocultas que el mundo no nos puede mostrar, no nos permite ver. Entonces, cuando tú le recibes, el Espíritu Santo empieza a orar en ti y abre tu mente y abre tus ojos y abre tu corazón. Porque Jesucristo es el que da vida. Amén.
Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esto ya se está viendo. Los cristianos están siendo perseguidos en diferentes lugares del mundo. Ya no les permiten predicar la palabra de Dios. Allí las personas que están alejadas de Dios muestran su odio contra el pueblo de Dios. Aquellas personas que atacan videos como este están mostrando su odio contra el pueblo de Dios. Aquellas personas, porque muchos van a atacar este contenido, muchos van a atacar este video, pero los reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Porque así es como muestran su odio. El pueblo de Dios ya está siendo perseguido. Se les ha prohibido predicar la palabra y dar el mensaje de parte de Dios. Amén. Entonces dice, entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Wow. Me acuerdo tanto cuando yo me iba a convertir al Señor. Me acuerdo tanto. Ahí lo dejo en contexto. Dice, en aquel tiempo, Mateo 24, capítulo 24, versículo 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Padre. Gloria a Dios. Dice que muchos se apartarán de la fe. Bendito sea el Señor. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Mira lo que pasa. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo que se apartarán de la fe? Sí, porque el ser humano o aquellos líderes religiosos y muchos pastores en muchas iglesias están usando la palabra de Dios para lucrar sus bolsillos. Entonces, apartarse de la fe los lleva ¿a qué? A seguir las concupiscencias de la carne y seguir los deleites y placeres de este mundo. Y se apartan de la fe para cumplir sus propios deseos. Se apartan de la fe para complacer al mundo. Tú vas, no digo todas, pero a muchas iglesias donde he ido y he oído y he visto, donde te hablan de prosperidad, de abundancia, y te hablan de cualquier otra cosa que el ser humano desee terrenalmente, pero no te predican a Jesucristo. Ya no te hablan ni te predican del arrepentimiento, ni del perdón de pecados, ni de la vida eterna. Se concentran en el dinero, en lo terrenal, y se olvidan de predicar a Jesucristo. Y esto pasa porque, como les decía, a mí al principio, cuando yo apenas estaba empezando, iniciando en estos caminos del Señor, me sucedía algo muy particular. Y no solo a mí, he hablado con algunos cristianos que también vivieron el mismo proceso y sintieron lo mismo. ¿Cuál era mi temor antes de recibir a Cristo? Número 1, el miedo al rechazo. Número 2, miedo a la crítica. Número 3, el miedo a quedarme solo. ¿Rechazo de quién? De familiares y amigos con los que yo compartía estando en el mundo. Miedo a la crítica, de que la gente te criticara, viéndote predicar y ellos trayendo tu pasado a tu presente. Cuando el Señor perdona tus pecados, ya no se acuerda más de ellos, pero el ser humano los trae a tu presente para hacerte caer, para hacerte sentir mal.
Porque el príncipe de este mundo usa esos medios para hacerte volver atrás. Miedo al que dirán. Ay, ¿quién era este? Porque la gente no mira tu presente, la gente mira tu pasado. Por eso es que yo digo, si usted me conocía hace 10 años atrás, usted ya no me conoce. Usted tendrá que volverme a conocer. Usted podrá juzgar a cualquier persona por su pasado, pero no podrá juzgar su presente porque ya usted no le conoce. Entonces va a estar equivocado toda la vida, porque usted se quedó con el pasado de esa persona más no con su presente. Entonces ese era mi miedo, pero gracias a Dios me preparó para cuando llegara el vacío de la soledad, para cuando llegara el momento de ser atacado por las críticas. Tu misma familia se va a apartar y se va a alejar de ti, porque ya tú no los complaces, ya tú no bebes, ya tú no vas a fiestas desenfrenadas, ya tú no practicas las cosas del mundo. Como ellos están en el mundo, entonces ya no van a visitarte, ya no van a invitarte, ya no van a buscarte, no van a llamarte, incluso ni te contestarán el teléfono. Porque a mí me pasó eso, y eso le ha pasado a muchos cristianos en su proceso con el Señor. Entonces, es el miedo a eso que muchas veces nosotros nos detenemos al momento de recibir a Cristo de nuestro corazón. Y otro punto muy importante, los líderes, los pastores, también muchos están haciendo que la gente no quiera ir a las iglesias. Tú vas a una iglesia y lo primero que te hablan es del diezmo. Que si no das, entonces Dios no te va a bendecir. Que si no diezmas, el Señor que le estás robando a... Eso pasa. Que le estás robando a Dios. Me pasó. Y a muchos les ha pasado. Y por eso la gente no quiere volver, no quiere ir a la iglesia. Amén. Entonces, dice que muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y eso lo vemos hoy en día. Hoy en día son pocos los que son leales. Pero hay mucha traición. Ya no se puede confiar en los amigos, ya no se puede confiar ni siquiera en la propia familia. Hay que confiar en Dios. Amén. Porque pasa de que incluso a mí una vez me pasó, que yo te hablo de mi experiencia, por eso siempre pongo mi ejemplo, porque hay que hablar de cosas que uno ya ha vivido, que le ha sucedido, porque yo sé que así como me ha pasado a mí, yo sé que le ha pasado a muchos. He invitado a algunas personas a la iglesia donde yo he ido, y no van porque no es su iglesia. Y a veces me han invitado y porque yo no voy se han enojado conmigo y me han dejado de hablar. Y algunos empiezan a odiarte porque ellos tienen su iglesia y tú vas a tu iglesia, y son como... Hay muchas iglesias con nombres diferentes, porque hay mucha división en la iglesia. Hay mucha división en los hermanos. Cristo es uno, Dios es uno. ¿Por qué dividimos el nombre de Dios si Dios es uno solo? Sea que vayas a tu iglesia, sea que vaya a la de él, a la de aquel, tú no vas por el pastor ni por los líderes, tú vas por buscar a Cristo. Amén. Entonces dice que se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Claro que engañarán a muchos por falsas profecías. Hoy en día todo el mundo es pastor. Tú ves a alguien que medio lee la palabra y ya se cree pastor. Ya dicen que el Señor le profetizó, que vino un ángel del cielo y que le mostró y que le llamó, que el Señor le hizo el llamado. No estoy aquí para juzgar a nadie, porque Dios lo puede hacer. De quien Él tenga misericordia, Él lo puede hacer. Él puede derramar su gracia sobre ti y darte la unción de predicar, darte la unción de dirigir, darte el don de liderar. Sí, puede pasar, pero no estando apartado del Señor.
Hay un proceso. Amén. Entonces, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Hoy hasta lo más mínimo, que es la tolerancia, se ha perdido. Los valores se han perdido. Los principios se han perdido. La ética moral se ha perdido. Todo eso quedó atrás. ¿Y por qué? Porque todo eso lo normalizan. Que es normal esto es normal. El pecado hoy en día lo normalizan. Hoy en día, para muchos gobernantes y dirigentes del gobierno y dirigentes, gente terrenal, es normal para ellos que un hijo sea desobediente a los padres. Él es así, él salió al tío, a la tía, al hermano. Entonces normalizan eso, es normal. Entonces el pecado lo normalizan, y por normalizar el pecado, es que eso lo está llevando a la perdición. Y eso lo está llevando a la condenación eterna. Amén. Por eso la palabra dice: no dejes que nadie los engañe. Si alguien viene a predicarle un evangelio diferente a este, no le crean. Nos dice por allá en una de las epístolas de Pablo. Entonces dice que el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca, el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El evangelio se está predicando en todo el mundo, para que nadie tenga excusa de decir: es que yo no escuché, a mí no me dijeron, yo no sabía. No hay excusa. Dice que esta palabra, el evangelio, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora, la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de todo este caos, en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de todo esto que está sucediendo? Y esto apenas son los dolores de parto. ¿Te has preguntado entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de todo este caos? Ahora, ¿por qué le cuesta tanto al ser humano acercarse a Dios? ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano tener esa relación con Dios? Y es por eso que al tema de hoy le hemos llamado la necesidad de recibir a Jesucristo. Habrá mucha hambre en diferentes lugares del mundo y habrá terremotos. Y de ello va a surgir la necesidad de Dios en nuestro corazón, porque en medio de todo el caos, la única salida es Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. No hay más salida. No hay más salvación. El hombre terrenal no te puede salvar. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el camino hacia la salvación, hacia el Padre, para que tú vuelvas al lugar de donde viniste. Amén. Entonces, ¿por qué el ser humano no puede tener esa relación con Dios? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué estamos tan alejados de Dios? ¿Por qué muchos se han apartado de la fe? ¿Y por qué muchos se apartarán? Y es por una sencilla razón. Las relaciones humanas están basadas en la comunicación. Sin comunicación es imposible lograr ponerse de acuerdo o hacer entender lo que queremos expresar. Sin comunicación, si tú no te expresas, si tú no hablas, si no te comunicas, nadie puede adivinar lo que tú sientes, lo que tú quieres. O sea que sin comunicación es imposible entablar una relación. Dar a conocer lo que sentimos, pensamos, etcétera, etcétera.
Por eso mínimo debe existir dos cosas en una comunicación. ¿Cuáles son esas dos cosas que deben existir en una comunicación como mínimo? Un emisor y un interceptor. Ahora, ¿quién sería el emisor en este caso? Jesucristo es el emisor, porque Jesucristo está llamando, y el que llama es el emisor, y el que llama es Cristo. Jesucristo está llamando, Él es el emisor a todos los seres humanos, para que decidamos volver a establecer la mejor relación que cualquier persona puede llegar a tener. La mejor relación que tú puedes llegar a tener es una relación con Jesucristo nuestro Señor. Oh, Padre, gloria a Dios. ¿Tú estás entendiendo esta palabra? La mejor relación que usted puede entablar con alguien es con Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros los seres humanos somos los interceptores. Acompáñame ahí a Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20. Entonces, ¿cuál sería nuestra relación con Dios? Mira lo que dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, emisor. Jesucristo te llama hoy, mi querido amigo, mi querido hermano. Jesucristo te ha estado llamando hace mucho tiempo atrás. Pero a ti que estás viendo este video en este momento, el Señor te está llamando. Él es el emisor en este momento para ti. Tú eres el receptor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No creas que él va a entrar a tu casa, va a preparar una cenita ahí con un pancito, una carnita guisada? No, no. Esa no es la clase de invitación que el Señor te está haciendo hoy. Dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, o sea, a ti. Jesucristo quiere entrar a ti, transformar tu vida y darte vida eterna. Él quiere caminar contigo. Amén. Entonces, ¿estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón para recibirle, para que Él entre y cene contigo y tú con Él? Entonces mira lo que dice. ¿Por qué el hombre no puede establecer esta comunicación con Dios? Ahora, ¿por qué el hombre, te has preguntado, por qué nos cuesta establecer una comunicación con Dios? Número 1, el hombre está sordo espiritualmente. No puede escuchar a Dios porque está muerto espiritualmente. Padre, gloria a Dios, bendito sea el Señor. El hombre está sordo espiritualmente. No puede escuchar a Dios porque está muerto espiritualmente. Hablando. Tú que tienes tu Biblia ahí, acompáñame ahí a Efesios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Amén, gloria a Dios. Entonces mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. En cuanto a vosotros, estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras el ser humano practique el pecado y las concupiscencias de la carne, todo lo que este mundo nos ofrece en sí está muerto para Cristo. Si tú te dejas llevar por este mundo, tú estás muerto para Cristo. Si tú te deleitas en tu pecado, estás muerto para Cristo. Amén. Entonces, cuando Jesús dice que Él vino a darte vida, es para darte una vida eterna. Oye, tú estás caminando, tú estás andando. Yo camino todos los días, de aquí a mi trabajo, del trabajo a mi casa. Y todos estamos muy ocupados por ahí en las redes sociales, viendo videitos, viendo cositas, mirando gente que está muerta también espiritualmente. Y lo peor de todo es que terminamos hablando con esas personas. Recuerda que te conviertes en las personas con las que más te relacionas. Terminas hablando como ellos, terminas comportándote como ellos, terminas haciendo lo que ellos hacen. Entonces ten mucho cuidado con tus relaciones. Ten mucho cuidado con quién te relacionas, con quién hablas. Porque la caída del hombre en el Edén fue por una mala conversación que tuvo Eva con la serpiente. Dejaron de escuchar a Dios por escuchar a la serpiente. Entonces ten cuidado de con quién te juntas, con quién andas, qué estás consumiendo, qué estás viendo. Entonces dice que en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estar apartado de Dios nos mantiene muertos para Cristo. Porque solo Cristo es la vida. Él dice, yo soy la vid verdadera. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Abba Padre, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Entonces, mi querido amigo, ¿qué estás esperando para recibirle? Por eso nuestro tema de hoy es la necesidad de recibir a Jesucristo, porque es una necesidad, ni siquiera es una decisión, que yo pensaba antes que era una decisión, es una necesidad. Había una necesidad en mí de recibirle en mi corazón, de caminar con Él. Y muchos sé que tienen esa necesidad, pero se callan y se quedan allí por el miedo, por el temor. Eso es lo que nos detiene. Número 2. El hombre habla un lenguaje diferente al de Dios. Esto hace que no pueda entenderse con Dios. ¿Cuál es el lenguaje que habla el hombre diferente al de Dios? El hombre habla del odio. Dios habla del amor. El hombre habla de guerra. Dios habla de paz. El hombre habla de rencor y orgullo. Dios habla de perdón y humildad. El hombre habla de lo terrenal. Dios habla de lo celestial, etcétera, etcétera. Es por eso que el hombre no se puede entender con Dios mientras siga las concupiscencias de la carne, mientras esté aferrado a los deleites y placeres de este mundo. El hombre no se va a entender con Dios. Pero para acercarnos a Dios debemos ser humildes, tener humildad para acercarnos a Dios. Pero dice que el hombre habla lo contrario a lo de Dios. El hombre habla un lenguaje diferente al de Dios. Esto hace que no se pueda entender con Dios. El hombre habla del odio.
A ti alguien te comete algo y tú te llenas de un rencor impresionante. Y el odio te invade tu corazón. Y eso no te permite ver. No te permite ser tolerante. Ni siquiera tener compasión con el menos favorecido. Amén. Dios habla del amor porque Dios es amor. Y dice que el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se ha enfriado. Como te decía ahora, lo más mínimo que el ser humano debe tener es tolerancia, y hasta eso se ha perdido. Ya no somos tan compasivos con los menos favorecidos. Amén. Entonces, el hombre habla de rencor y de orgullo. Dios habla de perdón y humildad. El hombre es orgulloso, y el ser orgulloso no nos deja reconocer nuestro pecado. Y al no reconocer nuestro pecado, pues tú dices en tu propio entendimiento que no tienes de qué arrepentirte, porque no reconoces que eres pecador y que necesitas a Jesucristo para redimirte de tu pecado. Amén. Entonces, eso es como hablar de cocina con un constructor, con un albañil. Eso es como eso es como yo hablarte a ti, siendo un ingeniero o siendo un abogado de peluquería. Ni yo te voy a entender, ni tú me vas a entender. Es como yo hablar con alguien que habla un idioma diferente al mío y que yo no haya estudiado su idioma y ni él el mío. No nos vamos a entender. Estamos hablando de idiomas diferentes, no nos vamos a entender nunca. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para podernos entender. Amén. Entonces, ahí tenemos que estar muy despiertos y muy atentos a lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy. Entonces, el hombre habla de lo terrenal y Dios te habla de lo celestial. Es por eso que cuando yo recibí a Cristo, como yo empecé a hablar en otro idioma, el hombre terrenal me huía. El hombre terrenal se apartó. El hombre terrenal primero se apartó de mí, porque entendió que había un idioma diferente. Por eso es que hablar de la palabra de Dios con el hombre terrenal a veces es chocante para él, porque él no entiende esto, no puede comprenderlo, y simple y llanamente porque su mente está cegada, porque él está muerto espiritualmente. Y un muerto ni oye, ni ve, ni siente, porque está muerto. Amén. Acompáñame ahí a Marcos capítulo 9 versículo 7. Marcos capítulo 9 versículo 7. Entonces, mira lo que dice Marcos capítulo 9 versículo 7. Mira lo que dice, porque lo que yo te decía, por estar escuchando a gente que no debemos escuchar, por estar oyendo a gente que no debemos oír, es que a veces nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios y nos condenamos a muerte. Lo que tú consumes en redes sociales es importante. Y es muy importante también las personas con las que te relacionas. Amén. Mira lo que dice. Marcos capítulo 9 versículo 7. Dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, o sea, los cubrió. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué el hombre cayó en pecado? Porque dejaron de oír a Dios y oyeron a la serpiente. Ahora, ¿tú a quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Oír al mundo te aparta de Dios y te mantiene muerto espiritualmente.
oír a Dios te lleva a Cristo para obtener ¿qué? Vida eterna. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dicen que la fe viene por el oír ¿qué? La buena noticia acerca de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado de a quién estamos oyendo, a quién estás escuchando, porque ya sabemos que hay una condenación. Ya sabemos que para el ser humano no hay esperanza en el mundo. La única esperanza que tenemos es Cristo Jesús. En medio de todo este caos, en medio de todo lo que podamos enfrentar, Jesucristo es la salida, es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, vámonos allá a Efesios. Vamos a leer de nuevo Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a pasar al versículo 2. Entonces dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros pecados y delitos, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? ¿Quién se opone a todo lo que se llame Dios? El mismo Satanás no te deja ver. Él es el que se opone, y Él es el que opera en los hijos de desobediencia. Porque todo aquel que se complace en el mundo no es de Dios, es del espíritu que opera en ellos. Y si tú quieres escapar de él, tienes que ir a Cristo, tienes que venir a Cristo. Porque el mundo no te puede salvar. Está claro que el mundo no nos puede salvar. La salvación es Jesucristo. Es la única salida, es el único camino. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida amiga y hermana, el Señor te invita hoy, como en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor te está haciendo una invitación para que abras la puerta de tu corazón y le recibas como tu único Señor y Salvador personal. Porque Él quiere redimirte de tus pecados, de toda culpa, para que puedas ser sellado con el Espíritu Santo y poder obtener la vida eterna. Y esto es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. La venida del Hijo del Hombre será como en el tiempo de Noé. Ya sabemos lo que pasó en el tiempo de Noé. Muchos lo saben, otros no. Ahora, ¿cómo puedo entonces volver a relacionarme con Dios? ¿Por qué no te digo cómo puedes relacionarte con Dios? Mira que más bien te digo cómo puedes volver a relacionarte con Dios. Porque tú, la naturaleza del hombre, el hombre no fue creado para morir, ni fue creado para pecar. ¿Sabías eso? El hombre no conocía pecado hasta que comió el fruto prohibido. Por eso te digo, ¿cómo puedes entonces volver a relacionarte con Dios? Porque tú, antes de venir a este mundo, ya pertenecías. Ya estabas con Él en su reino, ya estabas con el Padre allá arriba en el cielo. Porque la palabra dice que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya habíamos sido creados arriba. Luego viniste a este plano terrenal para servir a Dios.
Amén. Entonces, está claro que tenemos una gran necesidad de volver al Señor, de volver a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos volver a tener una relación con Dios? Pues mira, hay 2 sencillos pasos. Número 1, prestar atención, poner todos nuestros sentidos a la invitación que hace Jesús en Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la invitación que Él te está haciendo hoy. Prestar atención a esa invitación. ¿Usted está prestando atención a esta información? ¿A este mensaje? ¿Usted está prestando atención a Apocalipsis 3:20? Donde el Señor te invita y te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Número 2, invitar a Jesucristo a mi vida como Señor y Salvador a través de una sencilla oración. ¿Usted está dispuesto a recibirle y hacer esta sencilla oración para que sea el Señor obrando en usted, para que sea el Señor entrando en usted, cenando con usted y usted con Él? Es sencillo. Y yo sé que muchos tenemos esa necesidad de recibir a Jesucristo. Entonces le invito para que haga esta sencilla oración conmigo. Entonces, voy a darle un espacio para que usted reflexione, para que usted medite un poco en todo lo que usted ha visto, en toda esta información que usted ha recibido el día de hoy de parte del Espíritu de Dios. Y esté atento allí a Apocalipsis 3:20, a la invitación que el Señor Jesucristo le hace hoy. Así que, si es así, yo le invito a que me acompañe a la siguiente oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias por recibirme. Te doy gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, por recibirme en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Bienvenida, bienvenidos a la familia de Cristo. Aquí en Sea Solidario en Acción. Así que le invitamos para que usted sea un solidario en acción. Le invitamos para que haga parte de nuestra comunidad, de la comunidad que está al servicio de Dios aquí, en este espacio. Así que por favor, le agradecemos. Comparta este video, le dé un buen like para que se pueda mostrar a muchas personas, a muchas almas que al igual que usted y yo estamos necesitados de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y como única fuente de salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Así que yo quisiera despedirme con un buen gloria a Dios y con un Dios le bendiga. Un fuerte abrazo y bienvenido a Sea Solidario, comunidad al servicio de Dios. Recuerde, le habló
Jimmy Perea, un servidor de Jesucristo. Estoy a su disposición. Estoy aquí para escucharle. Estamos aquí, nuestra comunidad, para servirle, para orar por usted, por su familia, en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias, el Señor le bendiga grandemente. Así que me despido con un fuerte abrazo y un gran Dios le bendiga. Así que shalom, shalom, les habló Jimmy Perea. Espero verlos pronto y la gloria de Dios y la paz del Señor esté con ustedes. Shalom.